En el día de ayer comenzamos a considerar el capítulo 13 del Evangelio de Juan, cuando el Señor lavó los pies de los apóstoles. Pero antes de describir esta sorprendente escena, Juan quiere ponernos las cosas en contexto. En los versículos 2 y 3 del capítulo 13, dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor no tuvo en ese momento una crisis de identidad. Él estaba plenamente consciente de su grandeza cuando decidió lavar los pies de sus discípulos, incluyendo los pies del traidor. En ese tiempo los caminos no eran asfaltados como ahora y los hombres usaban unas sandalias que no los protegían completamente del polvo y de la arena del camino. De manera que sentarse a comer sin lavarse los pies podía resultar bastante incómodo. Es por eso que los anfitriones solían tener a un sirviente de muy baja categoría que hiciera ese trabajo, porque a nadie se le ocurría lavarle los pies a una persona de su mismo rango. El problema es que en el aposento alto no había ningún sirviente. Así que los discípulos comenzaron a llegar y a colocarse en turno en la mesa, teniendo a plena vista la jarra y la toalla. Pero nadie hizo el menor intento de usarla, hasta que ocurre lo inesperado. El Señor Jesucristo se levanta de la cena, se quita su manto, se ciñe la toalla, echa agua en una especie de palangana y comienza a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Es imposible saber lo que estaba pasando por la mente de los apóstoles viendo al Señor en una posición tan humillante. Muy probablemente estaban llenos de vergüenza. Sin embargo, ninguno tomó la decisión de ocupar su lugar. Podemos suponer que algunos estuvieran dispuestos a lavar los pies de Jesús, pero lavarse los pies entre ellos, eso era demasiado humillante. Estos hombres tenían el corazón lleno de orgullo y Cristo lo sabía, pero aún así continuó lavándole los pies uno a uno. Ahora, antes de juzgar a los apóstoles, la pregunta que tú y yo debemos hacernos hoy es: ¿qué habríamos hecho de haber estado en el aposento alto esa noche? Y no pienso que tengamos que ponernos a especular para responder esa pregunta. ¿Qué tan dispuestos estamos a humillarnos para servir a otros en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia? Sobre todo cuando el servicio que hacemos no es el que las personas suelen admirar o cuando sabes que es probable que ni siquiera te lo agradezcan. Tú y yo necesitamos meditar en esta pregunta, no solo en el día de hoy, sino a lo largo de toda nuestra vida, mientras contemplamos en las Escrituras la humildad de Jesús y clamamos al Padre en oración que nos conceda por el poder de su Espíritu ser cada vez más como Él.